Siempre había sido un gran fan de Pokémon, incluso desde que era un niño. Empecé con Pokémon Rojo Fuego, después de haberme enamorado primero de la serie animada. Desde la primera vez que jugué, quedé completamente enganchado al mundo Pokémon. Tras pasarme Rojo Fuego por primera vez y completar tanto de la Pokédex como pude sin tener que comprar Rubí o Zafiro, descubrí una nueva serie derivada. Pokémon Mundo Misterioso. Como en ese entonces solo tenía un Game Boy Advance, no tenía muchas opciones sobre qué juego elegir, así que me decidí por Equipo de Rescate Rojo. Pero en cuanto comencé a jugar, me di cuenta de que este era el tipo de juego de Pokémon que más iba a disfrutar. Lo jugué sin parar hasta terminarlo por completo. Hace unas semanas, estaba probando el nuevo juego Portales al Infinito, pero me sentí decepcionado. No se sentía como el mundo misterioso del que me enamoré años atrás. Tal vez era el efecto de la nostalgia, ahora que tengo 16 años, pero simplemente no lo disfruté en lo absoluto. Entonces decidí volver a jugar Equipo de Rescate Rojo, pero como ya no tengo mi Game Boy, tuve que usar un emulador que recién había descargado en mi celular. Empecé el juego como siempre, siendo un Charmander llamado Roxas, y avancé a un ritmo bastante rápido, aunque solo podía jugar unas pocas horas por noche, ya que estaba en la preparatoria y tenía exámenes todo el tiempo. En menos de 2 semanas ya había terminado la historia principal y casi todas las misiones secundarias. Llegué hasta la parte de la historia en la que Shengar del equipo rufián te pide que lo escoltes por el monte Escarcha, y después por la cueva tenebrosa. Siempre me pareció que la cueva tenebrosa era el calabozo más extraño y aterrador cuando era niño, aunque en realidad nunca fue más que inquietante. Tal vez era por la gran cantidad de Pokémon de tipo fantasma que aparecían ahí, o tal vez por los colores oscuros y la música sombría y casi fantasmal. O tal vez por el propósito del lugar. Salvar a alguien de una maldición que estaba condenado a sufrir eternamente. Fuera cual fuera la razón, era sin duda el sitio más desalentador para realizar una misión, sobre todo si jugabas de noche, que era cuando más solía jugar de pequeño. Siempre sentí que ese lugar estaba como fuera de lugar en comparación con las otras mazmorras y pueblos más coloridos y alegres del mundo Pokémon. No es que me diera miedo en sí, pero siendo sincero, nunca disfrutaba tener que ir ahí. Siempre me provocaba cierta incomodidad. Tal vez era por culpa de esos molestos Pokémon fantasma que atravesaban las paredes y eran imposibles de golpear. Pero igual, era un sitio que evitaba visitar si podía hacerlo. Aunque fue difícil, porque tenía a Shengar siguiéndome y era completamente inútil, logré llegar hasta el final. Solo usé 2 de las 10 semillas revivir que había llevado como precaución, recordando que en mi primera partida Shengar siempre se desmayaba. Fue entonces cuando supe que el juego tenía algo raro. Al llegar al final de la cueva tenebrosa, apareció el mensaje habitual de Roxas: ha completado la mazmorra. Junto con la típica música alegre de felicitación. Después de eso, hubo un largo silencio. Justo cuando estaba a punto de revisar si había bloqueado el celular por accidente, el juego volvió a activarse. La pantalla comenzó a iluminarse lentamente, lo suficiente como para ver dónde estaba. Me encontré en la zona donde tienes que salvar a Gardevoir. Apenas se distinguía algo. Las paredes eran completamente negras, solo un poco distintas al color de la oscuridad nocturna, y el suelo era una mezcla repugnante de verde y púrpura, como si hubieran mezclado a un Muk verde y uno morado, y les hubieran quitado la cara. Lo más extraño era que todo estaba en completo silencio. No había música como de costumbre. Pero decidí pensar que era culpa de la baja calidad del sonido al jugar en un emulador desde mi celular, que ya tenía 2 años, y con unos audífonos que funcionaban mal. Seguí jugando de todas formas, aunque noté que el suelo empezaba a cambiar de color a medida que avanzaba la escena. Pasaba del verde y púrpura a un rojo enfermizo, pero con la misma textura viscosa. La escena con Shengar continuó como de costumbre, y él colocó el emblema Ninetales en su lugar. Después de eso, la pantalla se volvió completamente oscura por un buen rato. El juego se desvaneció en negro antes de encenderse de golpe, mostrando los primeros diálogos. Bien.b.nido, bien.b.nido, bienvenido a la cueva tenebrosa. Por fin, pensé para mí mismo, el juego puede continuar y podré conseguir esa bufanda móvil. Sin embargo, la caja de texto empezó a fallar y se volvió muy borrosa. El texto desapareció y la caja se llenó de letras, números y símbolos al azar que cruzaban la pantalla rápidamente hasta que finalmente se desvaneció. Justo cuando creí que el juego volvía a la normalidad, la caja de texto volvió a aparecer. Bienvenido a la cueva tenebrosa. Bienvenido a la cueva tenebrosa.
Bienvenido a la cueva tenebrosa. Bienvenido a la cueva tenebrosa. El texto seguía repitiéndose una y otra vez, apareciendo y desapareciendo como un parpadeo. ¿Qué demonios está pasando? Pensé. Como ya había guardado la partida antes de bajar al fondo de la cueva tenebrosa, decidí cerrar el juego. Estaba cansado y no entendía qué estaba mal. Ya antes me habían pasado errores así, que se arreglaban simplemente al reiniciar el juego otro día. A la noche siguiente, decidí cargar la partida de nuevo, y todo comenzó igual, con ese estilo ácido y deforme que había visto antes. Las fallas en la caja de texto seguían ahí, y el mensaje de bienvenido a la cueva tenebrosa volvía a repetirse sin parar. Ya me estaba hartando del juego, y justo cuando estaba a punto de reiniciar la mazmorra, de pronto la caja de texto desapareció y una enorme garra fantasmal salió disparada del hueco donde se coloca el emblema, intentando atraparme a mí y a Shenkar. Roxas logró esquivar justo a tiempo, pero Shenkar fue lanzado contra una pared y quedó inmóvil. Asumí que estaba inconsciente, aunque su sprite todavía tenía una leve animación. La garra entonces fue contra Roxas, y él corrió por toda la sala, apenas esquivándola. Después de otro intento fallido de atraparlo, la garra fue directo hacia Shenkar. Roxas se interpuso y usó lanzallamas para intentar detenerla. Solo logró resistir unos segundos antes de que la garra lo venciera y lo arrojara violentamente contra la pared. Mientras Roxas yacía contra el muro, el juego empezó a parpadear, entrando y saliendo de la escena, y fue entonces cuando vi una sombra oscura salir del hueco, igual que lo había hecho la garra. Ya estaba empezando a asustarme. No entendía qué estaba mal con el juego. De pronto, la música volvió a sonar y la escena habitual apareció, con el cuarto normal y Shenkar a mi lado, quejándose como siempre de que él no debería responder las preguntas. La pantalla comenzó a alternarse lentamente entre la escena normal y la escena glitcheada, parpadeando como lo hace el protagonista en Exploradores del Tiempo, Oscuridad y Cielo cuando toca un objeto que activa un recuerdo. El juego comenzó a parpadear más y más rápido entre las dos escenas. Cada vez que aparecía la versión distorsionada, la música se detenía. Cuando volvía a la escena normal, la música seguía. A medida que el cambio entre escenas se fue haciendo más lento, el juego se detuvo por completo en el mundo distorsionado, y la pantalla volvió a volverse negra. Entonces apareció la caja de texto. Y muy lentamente, letra por letra, comenzó a escribirse un mensaje. Bienvenido a la cueva tenebrosa. Bienvenido al final de tu vida, Roxas. En ese momento me asusté muchísimo. Pero, intrigado por lo que podía pasar, seguí jugando. La escena cambió a cómo se ve el juego cuando estás dentro de la mazmorra. Shenkar estaba atrapado dentro de la pared, probablemente desde que la garra lo había golpeado. Yo estaba frente a él. Pero supe de inmediato que no iba a salir con vida de esa. En cuanto comenzó el combate, estaba completamente rodeado por Pokémon que no podía identificar. Luché con todo, perdiendo las 8 semillas revivir que me quedaban en el proceso. Eran casi imposibles de derrotar, ya que usaban maldición constantemente, dejándome con apenas unos pocos puntos de salud cada vez. Cuando finalmente logré derrotarlos a todos, comenzó otra cinemática. En ella aparecía Gardevoir, presumiblemente en el pasado, entrando en la misma sala donde yo acababa de estar. La mostraban mirando alrededor, y justo detrás de ella aparecía la misma garra que había visto antes. La garra la agarró, atravesándola como si su cuerpo no tuviera resistencia. Cayó al suelo sin vida, mientras la garra la arrastraba hacia el hueco, de donde ahora brotaba una enorme llama. La garra la arrastró a través del fuego, y después, hubo unos segundos de silencio. Antes de volver a la escena con Roxas frente a Shenkar. La garra y el cuerpo reaparecieron frente a Roxas. Al observar más de cerca, el espectro se parecía muchísimo al fantasma que aparece en Pokémon Rojo Fuego, mi primer juego de Pokémon. Vaya, así que has sobrevivido más tiempo que las personas que suelo llevarme, ¿cierto, Roxas? Dijo la figura. Roxas solo se quedó ahí, en silencio, sin decir nada. Ah, ¿así que no te gusta hablar?, replicó el espectro. Bueno, entonces tendré que obligarte a hacerlo. El fantasma disparó un enorme rayo contra Roxas, lo levantó por el aire y lo estrelló violentamente contra la pared, donde cayó al suelo de manera muy parecida a como había caído Shenkar antes. La pantalla comenzó a parpadear, entrando y saliendo de la escena, como si Roxas estuviera perdiendo el conocimiento. La pantalla se quedó en negro durante varios minutos, hasta que, finalmente, volvió a mostrar la imagen. Roxas estaba de pie como de costumbre.
Pero no había nadie más a la vista. ¿Y el fantasma? ¿Dónde está? Pensé. Pero entonces me di cuenta de dónde estaba. Dentro de la mente de Shenkar, como ocurre normalmente en esta parte de la historia. Por fin, todo volvió a la normalidad, me dije. Sin embargo, en ese momento la pantalla empezó a fallar, como si estuviera cubierta de estática de televisión vieja. Esa estática siguió por un rato, hasta que la imagen se fue a negro y reapareció la caja de texto. Bienvenido a la cueva tenebrosa. 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 Seguía y seguía, sin parar. Me estaba empezando a desesperar con el juego. Hasta que, finalmente, la estática se detuvo, y volví a estar frente a la cosa fantasmal. Bienvenido al final del camino, Roxas. Has llegado muy lejos, pero ahora no tienes ninguna oportunidad de sobrevivir. Ningún chance de resistir tu destino. ¿Destino? No tenía idea de qué estaba hablando ese espectro. Pero no tuve tiempo de pensar, ya que de pronto comenzó una batalla. Roxas usó lanzallamas, su movimiento más fuerte. Pero apenas le hizo daño al espectro, solo 10 puntos de salud. El espectro usó maldición, pero en lugar de quitarme una parte de mi salud como debería, hizo que mi personaje se quedara dormido. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este juego? Grité. Y justo en ese momento, la batalla terminó. El fantasma estaba de pie sobre Roxas. ¿Así que crees que puedes vencerme? ¿Que puedes engañarme? No, Roxas. Eso no va a pasar. He estado atrapado aquí demasiado tiempo, maldito en este lugar condenado. Pero ahora, contigo y Shenkar combinados como un solo Pokémon. Puedo reemplazarme a mí mismo. Qué pena que ustedes se quedarán atrapados aquí. Y cuando este mundo se destruya, me aseguraré de enviarte una postal. Desde el infierno. Tras eso, la pantalla del juego cambió a una vista exterior de la mazmorra, donde una enorme nube oscura emergía desde lo más alto. Y después. Solo quedó el silencio. Y la oscuridad.